Cada vez que ocurre un acontecimiento de trascendencia mundial, inmediatamente surgen predicadores anticipando que estas son señales del fin del mundo o de la pronta venida de Cristo, o que este es el cumplimiento de alguna profecía. Cuando un país invade a otro, cuando alguien es elegido presidente de una potencia mundial, cuando surgió la pandemia, cuando se eligió un nuevo papa, o por ejemplo cuando estalla una nueva guerra, inmediatamente estos propagandistas o alarmistas salen a decir que es el cumplimiento de ciertas profecías bíblicas. Y que son señal de la cercana venida de Cristo. Estos alarmistas también fácilmente pueden señalar a fulano o sultano como el anticristo escatológico. A lo largo de los años se ha señalado a varios personajes, por ejemplo, a un secretario general de la ONU, a un papa, un presidente de Estados Unidos, y lo último que ha surgido es que como Elon Musk, el dueño de Tesla y Twitter, se disfrazó para Halloween de Baphomet, entonces él puede ser el anticristo. Lo peor de todo es que estos alarmistas y predicadores tuercen textos bíblicos para respaldar sus vaticinios. Todo este movimiento genera temores, falsas expectativas y, repito, genera también un mal uso de las escrituras. Estos alarmistas, yo no sé si también tengan intereses económicos detrás de todo este movimiento que ellos hacen. Lo que sí es cierto, bíblicamente hablando, es que para el fin del mundo faltan por lo menos 1007 años. Así como lo escuchan, para el fin del mundo faltan por lo menos 1007 años. ¿Y por qué decimos esto? Porque vamos a ver en las escrituras lo que Dios ha dicho sobre el fin del mundo. Vamos a ver qué señales hay bíblicamente hablando para la venida de Cristo. Y vamos a ver cuándo será el fin del mundo. Dios, el soberano, ha declarado todas estas cosas en la Biblia. Y si nosotros nos guiamos de su palabra escrita, nos vamos a estar libres de sobresaltos y de caer en el juego de estos propagandistas, alarmistas y falsos predicadores. Así que vamos a mirar algunas vistas que nos van a ayudar a entender lo que el soberano Dios dice acerca de esto. En primer lugar, vemos que en la eternidad solamente existía Dios. Dios es eterno. Él no tiene principio ni tendrá fin. Entonces, en la eternidad, el soberano Dios decidió crear el universo y decidió crear la tierra y decidió crear a la humanidad, crear al hombre. Y la historia de la humanidad es como un paréntesis en la eternidad. La historia de la humanidad está relatada desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22, y la historia de la humanidad empieza con la creación de los cielos, el universo, las galaxias actuales, y también la Tierra, este planeta que poblamos hoy. La historia de la humanidad comienza con la creación de los cielos y la tierra actuales, pero la historia de la humanidad terminará con la destrucción de los cielos y la tierra, tal como lo oye. Esto marca el fin de la historia humana en las Escrituras. ¿Y qué va a ocurrir después? Bueno, Dios creará cielos nuevos y tierra nueva, es decir, otras galaxias, otro universo y una nueva tierra. Y eso durará por toda la eternidad. Vamos a mirar esto con un poco más de detalle. Esta es la historia de la humanidad. Como ya mencioné, está contenida, está relatada desde Génesis 1 a Apocalipsis 22 en la Biblia.
Ahí encontramos la historia de la humanidad. ¿Qué habrá después de Apocalipsis 22? La eternidad. ¿Y qué había antes de Génesis 1? Pues también la eternidad. Pero como la eternidad es eterna, no podemos pensar que en este tiempo no hay eternidad, que la eternidad se ha suspendido. No podemos pensar eso. Entonces, lo cierto es que la eternidad nos rodea y que nosotros vivimos en una cápsula de tiempo. La humanidad está en una cápsula de tiempo. Dios le dio inicio en Génesis 1 y Dios la concluirá, la terminará en Apocalipsis 22. Si miramos en esta forma, Dios, la eternidad, y miramos allí la historia de la humanidad, entonces vamos a decir que nosotros que vivimos en esta cápsula de tiempo, tenemos pues pasado, presente y futuro. Pero estos tiempos que nosotros tenemos no le afectan a Dios, porque Dios mira desde la eternidad toda la historia de la humanidad como quien mira una vitrina o un estante en el supermercado, ¿no? Dios mira toda la historia de la humanidad desde la perspectiva de la eternidad y por lo tanto Él sabe y Él tiene un plan de todo lo que va a pasar en este mundo. Si miramos en una manera más detallada la historia de la humanidad, vamos a ver que en la Biblia la historia de la humanidad tiene etapas. La etapa en la que estamos actualmente es la etapa de la iglesia. Y cuando hablamos del fin del mundo, estamos hablando de este tiempo que estamos marcando aquí en el diagrama con un círculo. Es decir, estamos viendo lo que va a pasar cuando termine la etapa de la iglesia, la época de la iglesia, y luego se venga ese acontecimiento que se llama la tribulación, la segunda venida de Cristo, el reino de 1000 años, y ahora sí, la destrucción del mundo, el fin del universo, para dar inicio a una nueva creación en la eternidad. Entonces, cuando hablamos del fin del mundo, estamos hablando de la parte final, la etapa final en la historia de la iglesia, la tribulación y el reino milenial del Señor Jesucristo, porque al final del milenio recién ocurrirá la destrucción de los cielos y la tierra. Por eso le decía, tienen que pasar todavía por lo menos 1007 años para la destrucción del mundo. ¿Por qué? Porque si Cristo viene hoy, viene la tribulación que bíblicamente va a durar 7 años y luego viene el reino de Cristo que va a durar 1000 años y después la destrucción de los cielos y la tierra. Entonces, si usted escucha que ya el mundo se acaba mañana o se acaba en 5 años o se acaba pasado mañana, olvídelo, son especulaciones, porque la Biblia nos relata otra cosa. Dios, que lo conoce todo, ha establecido claramente cuándo van a suceder estas cosas y no es algo para que nosotros hoy estemos en sobresaltos. El acontecimiento más cercano que estamos esperando los que hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo es el rapto o arrebatamiento. Si nosotros graficamos en Hechos capítulo 2, el inicio de la iglesia, el día de Pentecostés, descendió el Espíritu Santo sobre los primeros creyentes, que eran como 120 reunidos en Pentecostés, y ese día surgió la iglesia. Y es la época, es la edad que estamos viviendo actualmente. La edad de la iglesia comenzó con la llegada del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, el día de Pentecostés, y terminará con el arrebatamiento o rapto. ¿Ok? Ese acontecimiento es el que pondrá fin a la etapa de la iglesia y ese acontecimiento va a ocurrir en cualquier momento. Como vamos a ver en manera más detallada en unos instantes, no hay señales para el arrebatamiento. No hay señales para ese acontecimiento en el cual el Señor Jesucristo vendrá a llevar a todos los que hemos puesto nuestra fe en Él. Todos los que en esta edad, en esta época de la iglesia, nos hemos arrepentido y hemos puesto nuestra fe en Jesús, estamos esperando que en cualquier momento el Señor Jesucristo venga solo hasta las nubes, para llevarnos al cielo. Mire lo que dice en un momentito, vamos a ver unos versículos bíblicos más sobre esto, pero mire lo que va a pasar. Dice la Biblia que cuando Cristo venga para llevar a todos los que han puesto su fe en Él y venga solo hasta las nubes, no va a pisar tierra todavía, entonces los muertos en Cristo resucitarán primero y los que estemos vivos, cuando Cristo venga, seremos arrebatados juntamente con ellos para estar
con nuestro Padre Celestial. Y luego que la iglesia sea llevada al cielo, empezará en esta tierra ese periodo tan horrible que la Biblia llama tribulación, tiempo de ira, tiempo de tinieblas, un tiempo en el cual Dios castigará severamente a todos los moradores de la tierra. Bueno, vamos a hacer una pausa aquí para mirar algunos versículos y algunas verdades más. Por ejemplo, Juan 14:2. En Juan 14:2, nuestro Señor Jesucristo dijo: «En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros». Cristo, después que resucitó, se quedó 40 días dando mandamientos e instrucciones a sus apóstoles y luego ascendió a los cielos, y Él dice aquí que Él fue para preparar lugar para quienes habían puesto su fe en Él. Verso 3. «Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis». Y aquí el Señor Jesucristo ya está empezando a enseñar en cuanto al arrebatamiento, porque Él dice: «Yo vendré y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis». Ahora, algunos piensan que el Señor Jesucristo viene, arrebata a sus hijos hasta las nubes y vuelve a la tierra inmediatamente. Pero en el versículo 2 Él estaba hablando del cielo. Entonces no tiene sentido que Él diga: «En la casa de mi Padre muchas moradas hay, en el cielo hay muchas moradas, y yo voy a venir, les voy a llevar a las nubes, les voy a tomar hacia mí mismo y nos quedamos en la tierra». ¿Y para qué mencionó el cielo? Entonces, lo coherente es entender que si Él está preparando lugar para nosotros, los cristianos, entonces significa que cuando Él venga en el arrebatamiento nos va a llevar para estar con Él en su presencia, en su gloria, en la casa de su Padre, en aquel lugar donde hay muchas moradas, y Él está preparando lugar para nosotros. Bueno, ¿qué falta para el arrebatamiento? Y la respuesta es nada. No falta nada. Si nosotros miramos Apocalipsis 22:20, en Apocalipsis 22:20 leemos: «El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve». Juan responde: «Amén. Sí, ven, Señor Jesús». Mire, el Señor Jesucristo termina la revelación de Apocalipsis, el último libro del Nuevo Testamento, y Él dice: «Ya voy». Él no dice: «Miren, ciertamente tengo que enviar más revelaciones. Esta revelación es insuficiente, tengo que mandarles más». No dice eso. Él no dice que va a mandar más profetas, más apóstoles, más información. No. Si algo faltaría, Él lo diría. Pero note lo que dice en el texto, Apocalipsis 22:20. «Ciertamente vengo en breve». O sea, ya voy. Espérenme. Es totalmente falso que el Señor Jesucristo haya mandado más apóstoles y más profetas. Todos aquellos que se han levantado después del año 95, después del Señor Jesucristo, todos los que se han levantado y haciéndose llamar apóstoles o profetas, son falsos. Todos aquellos escritos que han surgido y después de un tiempo se han descubierto, y algunos quieren incorporarlos en el mismo nivel de las escrituras, son escritos apócrifos, espurios, falsos. Porque el Señor Jesucristo en Apocalipsis 22:20 dice: «Ya voy». Ciertamente ya voy, no falta nada para que yo vaya. Y esa verdad es algo que debemos tener muy claro para que no caigamos en las garras de aquellos engañadores que se dicen, se proclaman mensajeros, que traen las últimas noticias de parte de Cristo, o que son los mensajeros enviados. Hay algunos que empiezan en la historia, han empezado haciéndose llamar mensajeros de Cristo y han terminado diciendo que ellos son Cristo. Todos falsos, porque como usted puede ver, para la venida de Cristo por su iglesia no falta nada, no hay señales. Todo lo que nosotros escuchamos, en un rato vamos a hablar un poco más de eso, pero todo lo que nosotros escuchamos de guerras, de terremotos, de enfermedades y tragedias, pues eso siempre ha existido, y de ninguna manera son señales del arrebatamiento, porque si no, Cristo hubiera dicho aquí en Apocalipsis 22:20: «Ciertamente voy a enviar señales». Ciertamente esperen que ciertas cosas se cumplan, porque no puedo venir hasta que se cumplan ciertas cosas y ciertas señales. Pero Él no dice: «Voy a mandar señales, voy a mandar profetas, voy a mandar apóstoles». Él dice: «Ya voy, ya voy. Ciertamente vengo en breve». En breve significa sin demora, súbitamente, por sorpresa. Él va a venir.
en cualquier momento. Y vamos a ver en la Biblia varios versículos en el Nuevo Testamento de cuál era la expectativa de los primeros cristianos. Y esto es muy importante, por favor preste atención. Los primeros cristianos no estaban esperando señales. Los primeros cristianos estaban esperando a Cristo, no señales, no más revelaciones, sino a Cristo. Mire por favor 1 Corintios 1:7. 1 Corintios 1:7. Dice allí el apóstol Pablo: de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando que la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué esperaban los corintios? La manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Filipenses 3:20. Filipenses 3:20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, no señales, sino esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Versículo 21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Vamos a 1 Tesalonicenses 1:9. Dice el apóstol Pablo: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Verso 10, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Los de Tesalónica no estaban esperando señales. Ellos vivían a la luz de la inminente venida del Señor Jesucristo. Y por eso dice, la gente comenta, la gente habla de que ustedes se han convertido a Dios, han dejado los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero, y ahora ustedes están esperando de los cielos a su Hijo. Y un detalle más, termina el versículo 10 diciendo, a quien nos libra de la ira venidera. La iglesia no pasará la tribulación. Ellos no estaban pensando que iban a pasar la tribulación, ese periodo de juicio sobre los moradores de la tierra. Ellos estaban esperando que Jesús los iba a llevar antes que empiece aquí en la tierra la tribulación. Ahí en 1 Tesalonicenses vamos ahora al capítulo 4, versículo 16. 4:16. Porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Verso 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Así estaremos siempre con el Señor. Ellos no estaban esperando señales, estaban esperando al Señor. Y Pablo pensaba que Cristo podía venir a llevar a su iglesia en los días en que Pablo estaba vivo. Por eso él dice, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Cristo nos va a llevar hasta las nubes. Lo vamos a recibir en el aire y luego estaremos así siempre juntos con el Señor. ¿Se da cuenta? Primera Timoteo. Vamos a 1 Timoteo 6:14. Le dice Pablo a Timoteo, su discípulo, su hijo en la fe, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, Pablo pensaba, y le estaba animando a Timoteo en esa misma dirección, Pablo pensaba que el Señor Jesucristo podía venir mientras Timoteo estaba vivo. Y le dice, Timoteo, guarda el mandamiento sin mancha ni reprensión, mantente puro, mantente fiel, mantente santo, obedeciendo al Señor hasta que el Señor aparezca. Tito, vamos a Tito, capítulo 2, versículo 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aguardando la manifestación gloriosa, aguardando la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se da cuenta? Ellos tenían una expectativa de que Jesús podía venir en cualquier momento por ellos, y estaban prestos, ansiosos de que así sea. Dos textos más. Uno en Santiago. Dice Santiago 5:8, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. No las señales, sino la venida del Señor. Verso 9. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Ahí nomás, cerca.
Ya mismo viene el juez, ya mismo viene el Señor. No estén peleando entre ustedes, quejándose y juzgándose. Ya viene Cristo. Esa era la expectativa que tenían los primeros cristianos. El último texto está en Apocalipsis 3:10. El Señor Jesucristo escribe esta carta, o le pide a Juan que escriba esta carta de su parte a la iglesia que está en Filadelfia, en la ciudad de Filadelfia. Y le dice allí en Apocalipsis 3:10: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. La hora de la prueba, del juicio, del castigo que va a venir sobre el mundo entero es una hora, es un periodo de tiempo horrible en el cual la iglesia no va a estar. Y así el Señor Jesucristo se lo está confirmando a la iglesia de Filadelfia. Yo te voy a librar, tú no vas a pasar por esa tribulación. Los que moran sobre la tierra no son los habitantes de la tierra, sino son aquellas personas que han hecho de la tierra su morada, que no quieren el cielo, no quieren nada con Cristo. Ellos están contentos con la vida terrenal y las cosas materiales de este mundo. Pues bien, si ahí está su corazón, ellos serán probados, serán castigados, recibirán la ira de Dios por esa mala decisión que están tomando. Porque es una mala decisión despreciar a Cristo por bienes materiales. Es una mala decisión despreciar el cielo por morar en esta tierra. Escoger la tierra en lugar del cielo es una decisión totalmente ofensiva contra Dios. Y por eso, durante la tribulación, Él va a castigar a la humanidad. Así que no hay señales para el arrebatamiento. La venida de Cristo hasta las nubes por su iglesia está cada día más cerca. En Romanos 13:11 escribe el apóstol Pablo a las iglesias en Roma y les dice: y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Ahora, hoy día, está más cerca nuestra salvación que el día que aceptamos a Cristo. Y cada día que pasa, está más cerca y más cerca la venida de Cristo por su iglesia. Eso es lógico. Cada día que pasa nos acercamos más a aquel día señalado por Cristo para su venida por su iglesia, para el arrebatamiento, para el rapto, que puede ocurrir en cualquier momento. Entonces, no debemos estar ansiosos, preocupados, ni caer en esos juegos alarmistas de estos pseudo predicadores que ven en cada acontecimiento, en cada suceso, señales que se están cumpliendo, entre comillas, de la venida de Cristo, profecías que se están cumpliendo, que Gog, que Magog, que ya Cristo, que el anticristo. No caigamos en ese juego. Si usted ya ha puesto su fe en el Señor Jesús, entonces solamente le resta esperar a Jesús, porque Él viene en cualquier momento por nosotros. Ahora, una aclaración sobre Mateo 28:20. En Mateo 28:19 el Señor Jesucristo da la gran comisión. Mateo 28:19 y 20. El 19 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Verso 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, atención, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta expresión, hasta el fin del mundo, alguien podría interpretarlo como que la iglesia va a ser testigo del fin del mundo. No. La palabra mundo aquí no es la palabra cosmos. La iglesia no estará en esta tierra hasta el fin del cosmos, ¿ya? Cuando el cosmos sea destruido, la iglesia no va a estar en esta tierra. La palabra griega en el Nuevo Testamento, la palabra original es la palabra aionos. Esta palabra, aionos, nos habla de un periodo de duración indefinida. Es un periodo de tiempo. No es el fin del planeta, sino es una época, una era, si se quiere llamar así, un periodo de tiempo, ¿correcto? Entonces lo que está diciendo Jesús es: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de esta época. Es decir, hermanos y amigos, toda persona que ha recibido a Cristo debe tener la certeza que Jesús está a su lado permanentemente. Y si Él no muere y va a la presencia de Cristo y queda todavía en la tierra hasta que Cristo ponga fin a esta época, pues hasta ese momento el Señor Jesucristo le estará acompañando, porque esa es su promesa. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de esta época, de esta era, que es la era de la iglesia.
¿ok? Solamente como comparación, podemos mirar 1 Corintios 3:18, donde dice, por ejemplo, nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, en este aionos, en este periodo de tiempo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Ahora, voy a usar un versículo más porque de repente alguien dice, bueno, ese es el uso que está haciendo Pablo, pero ¿cómo usó Jesús en otras ocasiones aionos? Vamos a Marcos 4:19. En Marcos 4:19, Jesús está contando la parábola del sembrador y él dice, pero los afanes de este aionos, y en nuestras Biblias se ha traducido los afanes de este siglo, y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa, ¿ok? Entonces el significado de aionos no es cosmos, el mundo, el fin del cosmos, en Mateo 28:20. Mateo 28:20 significa que Cristo está con sus discípulos hasta el fin de esta época de la iglesia. ¿Ok? Ahora, vamos a ver con un poco más de detalle las señales de las que habló Jesús en Mateo 24. Vamos por favor a Mateo 24. Mateo 24 no tiene que ver con el arrebatamiento de la iglesia. Si nosotros leemos Mateo 24:1, dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. El templo judío era hermosísimo. El apóstol Juan dice que Herodes trabajó 46 años embelleciendo ese templo. Entonces era hermosísimo. Y cuando salían del templo, sus discípulos también cayeron en el orgullo de decirle a Cristo, Señor, mira estos edificios, mira este templo. Entonces Jesús, en el verso 2, Mateo 24:2, respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Los discípulos se sorprendieron, por supuesto. Versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, o porque salieron del templo y caminaron hacia el monte de los olivos, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces los discípulos le hacen preguntas, no solamente pensando en la destrucción del templo, sino también pensando en cuándo es que Cristo va a venir otra vez a la tierra, cuándo es que ya se va a acabar todo. Entonces, cuando ellos le hacen esta pregunta, verso 4, Jesús empieza a describir lo que va a pasar. Verso 4. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Verso 5. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Verso 6. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Verso 7, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Estas cosas que Jesucristo describe aquí son cosas que también nosotros y a lo largo de la historia humana se han venido dando. Ha habido guerras, por ejemplo, ya el mundo ha sufrido 2 guerras mundiales, ha habido conflictos, ha habido pestes, ha habido hambre, ha habido todo este tipo de cosas, pero lo que Cristo está hablando es de un periodo en el cual todo lo que nosotros vemos y la historia de la humanidad nos dice que ha ocurrido va a suceder en un periodo de tiempo único, en una forma muy intensa. No, lo que se ha vivido en la historia mundial será un juego de niños comparado con lo que se viene en el futuro. Para dejar más claro esto, vamos al versículo 21. Ahí en Mateo 24:21, Cristo dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Es decir, sí, el mundo ha visto muchas guerras, ha habido muchos rumores de guerra, pero en la tribulación eso va a ser en una manera muchísimo mayor, muchísimo más grave. Sí, el mundo ha visto hambres. En la tribulación eso va a ser muchísimo peor. Sí, el mundo ha visto pestes, ¿no? Enfermedades, y hemos visto hace poco la pandemia. Pero en la tribulación eso será muchísimo más. Todas las tragedias y cosas que nosotros vemos en la historia y hasta hemos vivido, hemos presenciado, se van a intensificar en una manera grande, en una manera muy intensa durante la tribulación.
Creo que no hay adjetivos para describir cuán intenso será el sufrimiento, cuán intensas serán las tragedias que se van a sufrir durante la tribulación. Por eso el Señor Jesucristo en este versículo 21 dice: habrá gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, dice, ni la habrá después. Entonces Cristo está hablando no del arrebatamiento, que puede ocurrir en cualquier momento. Cristo está hablando ya de ese momento cuando Él va a venir a la tierra. Pero antes que Él venga a la tierra, va a ocurrir esta tribulación. Esta gran tribulación, cual no la ha habido antes ni la habrá después. Un tiempo sumamente horrible, atroz, trágico, terrible, que va a sufrir toda la humanidad. Mateo 24:15. Esta tribulación fue también anticipada por Dios a través del profeta Daniel en una profecía que se conoce como la profecía de las 70 semanas de Daniel. Y en Mateo 24:15, el Señor Jesucristo va a hacer alusión a las profecías que Dios le reveló a Daniel para que Daniel lo escriba. Mire lo que dice Mateo 24:15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Entonces, para entender qué fue la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, tenemos que irnos pues al libro de Daniel. Y en Daniel 9:27 está esa parte de la profecía de las 70 semanas donde se habla de la abominación desoladora. Mire por favor, Daniel 9:27 dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Por otra semana, es una semana de años, es una semana de 7 años. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Esto está hablando del anticristo. Él primero va a ayudar al pueblo de Israel para construir su templo, para restablecer las ofrendas y los sacrificios, y los israelitas felices con el anticristo. Pero a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Dios dice, el gobierno de este personaje durará solamente 7 años y él primero se va a mostrar muy amable con los judíos, pero a la mitad de la semana va a profanar el templo, va a detener las ofrendas, va a perseguir a los judíos hasta que lo que está determinado se derrame sobre él, porque también eso Dios ya lo tiene determinado. Pero esta profecía de las 70 semanas y esta semana número 70 es un periodo futuro que va a comenzar después que Cristo venga por la iglesia. Si usted es cristiano, usted no tiene que preocuparse por el anticristo. ¿Cuántos cristianos también han sido víctimas de estos alarmistas y pseudo predicadores diciéndoles que ya, y eso yo lo escucho por muchos años, ¿no? Tal cosa es la marca de la bestia. No compres, no uses, no te pongas, no te vacunes, etcétera, porque esas son las marcas de la bestia, del anticristo. Cuando el anticristo se manifiesta en la tierra, la iglesia ya no va a estar, porque Cristo está hablando de un periodo futuro a la época de la iglesia. Sigue diciendo en Daniel 11:31. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Hablando del anticristo. Miren, Cristo viene en cualquier momento por nosotros, por la iglesia, y después recién el anticristo va a permitir, va a obrar para que se reconstruya el templo de Israel. Porque ese templo que fue destruido en el año 70 después de Cristo por los romanos, no se ha podido reconstruir hasta el día de hoy. Y solamente con la presencia del anticristo que va a utilizar el poder satánico que tiene, habrá un convencimiento para que se permita la reconstrucción o la construcción del templo judío. Y allí, en ese periodo del anticristo, es que ocurrirán todas estas desgracias que están narradas en el libro de Apocalipsis. ¿Qué le parece si miramos allí otra vez el diagrama de lo que va a pasar? Entonces lo que hemos dicho es, Cristo viene en cualquier momento por nosotros, por los que hemos puesto nuestra fe en Jesús, en el acontecimiento que se llama el rapto o el arrebatamiento de la iglesia. Cuando Él venga, nos llevará al cielo y ahí la iglesia estará pasando por el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero, mientras que en la tierra estarán sufriendo los 7 años de tribulación. En el libro de Apocalipsis se describe la apertura de 7 sellos. El séptimo sello contiene 7 trompetas y la séptima trompeta contiene 7 copas. Y en estos sellos y en estas trompetas y en estas copas se derrama la ira de Dios
sobre aquellos que prefirieron quedarse en la tierra y rechazaron a Cristo y no quisieron nada con el cielo. Pues bien, ellos sufrirán estas consecuencias y estos juicios horribles. Algo más ocurrirá a la mitad de la semana. El diablo, Satanás, quien todavía tiene acceso a la presencia de Dios, quien todavía acusa a los hijos de Dios en su presencia y a veces está allí con sus demonios, Satanás y sus demonios serán arrojados del cielo. No más tendrán acceso a la presencia de Dios. Y dice Apocalipsis que debido a eso, el diablo descenderá a la tierra con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Porque este periodo de tribulación está marcado, son 7 años. Y terminando el periodo de los 7 años, vamos a ver en un momento lo que va a pasar. Bueno, al final de los 7 años, entonces viene el Señor Jesucristo a la tierra. Ahora sí, Cristo pone sus pies en el monte de los olivos, según el libro de Zacarías. Y cuando Cristo viene ahora sí a la tierra, note que antes de la tribulación vino solo hasta las nubes para llevar a su iglesia y sacarnos a nosotros de todos los juicios horribles y tragedias de la tribulación. Entonces, al final de la tribulación ya no viene solo hasta las nubes, ahora Él viene con poder y gloria hasta la tierra. Del rapto entendemos que será en un abrir y cerrar de ojos, un pestañeo. Pero de la venida en gloria, dice el libro de Apocalipsis, todo ojo le verá. Ok, entonces va a ocurrir una gran batalla cuando Cristo venga, que es la batalla de Armagedón. Quizás usted ha escuchado esa palabra, se refiere a esta batalla que ocurrirá cuando el Señor Jesucristo venga a la tierra. Ahora sí, con poder y gloria y esplendor. Entonces dice la Escritura que el anticristo y los ejércitos de todo el mundo estarán allí listos para pelear contra Jesús. Pero por supuesto, el Señor Jesucristo solamente con el poder de su palabra los mata a todos. La bestia o anticristo y el falso profeta son lanzados al lago de fuego. Los sobrevivientes son reunidos para lo que se llama el juicio a las naciones. Todos los sobrevivientes son reunidos. Unos también son lanzados al lago de fuego y otros, Cristo les dice, venid benditos de mi Padre al reino preparado para vosotros. Los que pusieron su fe en Él y no se dejaron marcar por la bestia en ese tiempo de tribulación y huyeron, ¿no? Trataron de esconderse, de vivir allí en una manera furtiva, ¿no? Pues ellos serán reunidos y el Señor les va a decir, ustedes vengan a disfrutar de mi reino. Luego, Satanás y sus demonios serán atados por un periodo de 1000 años y también se va a presenciar la resurrección de todos los creyentes del Antiguo Testamento y también de los que aceptaron a Cristo y murieron durante la tribulación. Por su fe murieron, fueron asesinados, fueron decapitados por no dejarse marcar por la bestia. Claro, son personas que creyeron recién en ese tiempo, pero les costó la vida creer en Jesús y van a resucitar para que todos ellos entren también al milenio. Todos los que entran al milenio entonces son personas que han creído, ¿ok? Ahora, en el milenio entran solamente creyentes, pero como van a nacer personas, estos que entraron sobrevivientes de la tribulación porque creyeron en Jesús, entraron al milenio sin ser transformados, pues ellos van a tener hijos, nietos, bisnietos y de toda esa generación de personas en 1000 años, increíble, muchos no van a creer en Jesús. Increíble. El diablo y sus demonios están atados, pero aún así el hombre, que es pecador por naturaleza, no va a querer, muchos no van a querer. La decisión es personal. Ok, los que entraron eran creyentes, pero eso no significa que sus hijos, nietos y bisnietos automáticamente son creyentes. Ellos tienen que tomar cada uno su propia decisión. Y muchos lamentablemente van a tomar la decisión equivocada de no creer en Cristo, de no someterse a Dios. Durante la tribulación el Señor cumple los pactos que están pendientes y al final del milenio Satanás es desatado, organiza una batalla que se llama la batalla de Gog y Magog, porque reúne a gente rebelde de todo el mundo para pelear contra Jesús, que está gobernando esos 1000 años desde Jerusalén. Por supuesto, Dios los destruye y el diablo y sus demonios son lanzados al lago de fuego, donde serán atormentados por toda la eternidad. Y ocurre una resurrección general, que es la resurrección de todas las personas que no creyeron en Cristo, que nunca pusieron su fe en Él. Y estas personas resucitan
para presentarse en un juicio final ante el gran trono blanco. Ante el gran trono blanco no estarán todas las personas del mundo, porque los creyentes ya somos libres de todo juicio. Somos libres de toda condenación. Los que van a comparecer en el juicio final son solamente aquellos que permanecieron incrédulos, rebeldes, duros y no quisieron arrepentirse. Pues ante este tribunal, ante este juicio, ellos serán sentenciados al infierno eterno. Van a ser juzgados por sus obras. Por no haber puesto su fe en Jesús, no están sus nombres en el libro de la vida y serán lanzados a un tormento eterno. El Señor luego destruirá los cielos y la tierra. Allí es el fin del mundo. ¿Nota? Cristo viene por su iglesia. 7 años de tribulación horribles, esos 7 años. 1000 años del reinado de Jesús. Y recién allí, el fin del mundo, la destrucción total de los cielos y la tierra. No antes, sino después del reinado milenial del Señor Jesucristo. Y después que el Señor destruye los cielos y la tierra, pues Él crea cielos nuevos, tierra nueva. La morada de Dios, el cielo, desciende a la tierra y así estaremos con el Señor por toda la eternidad. Entonces, todo esto está muy claro en las Escrituras. El anticristo gobernará 7 años, pasados los cuales toda potencia mundial será destruida para que el Señor Jesús establezca su reino milenial sobre esta tierra. No hay mucho tiempo para leer, pero usted puede leer Daniel 7:13, donde el Señor dice, le revela a Daniel una visión donde cuando él está mirando en la visión de la noche, viene uno con las nubes del cielo, uno como hijo de hombre, que viene hasta el anciano de días. Verso 14, Daniel 7:14, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Después de la tribulación, cuando venga Cristo, en esa batalla de Armagedón, Él destruye a todos los ejércitos de la tierra, adiós potencias mundiales. No, desde ese momento el que va a tomar el control y el reino es Jesús. Y dice el texto, su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Lo mismo en Daniel 7:24, 7:25, 7:26, 7:27. También antes Dios le reveló a Nabucodonosor en un sueño que todo iba a terminar con el dominio eterno de Dios sobre este mundo. En Daniel 2:43 dice, así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Así termina la historia de la humanidad, con el dominio total del Señor. ¿Cómo será el fin del mundo después del milenio? ¿Qué tiene que pasar antes de que ocurra el milenio? Primero, Cristo tiene que venir por su iglesia. Tiene que sacarnos antes que empiece la tribulación con el anticristo y los juicios que Dios va a derramar sobre el mundo. Pasados esos 7 años, viene el Señor Jesucristo en gloria. Suprime todo reino, toda potencia humana y Él establece su reino por un lapso de 1000 años. Después de los 1000 años, Satanás organiza su última rebelión contra Dios para luego ser castigado por la eternidad en el lago del fuego eterno, pero también allí irán todos aquellos que se rehusaron a creer en Dios, no se arrepintieron de sus pecados y prefirieron seguir la voluntad de Satanás, pues le seguirán también al infierno por toda la eternidad. Y luego el Señor destruirá el mundo, pero creará nuevos cielos, nueva tierra para morar con sus hijos por toda la eternidad. Eso es lo que se viene en la Biblia. Yo le pregunto, ¿dónde pasará usted la eternidad? ¿Con Dios o lejos de Dios? ¿En gloria o en tormento eterno? ¿Dónde pasará usted la eternidad? Usted decide. Cristo viene en cualquier momento por su iglesia. Si usted todavía no ha puesto su fe en Jesús, ¿por qué no lo hace hoy? Ponga su fe en Cristo, arrepiéntase de sus pecados, reconozca que Él murió en la cruz para salvarle. Dios no quiere que ninguno perezca, Dios no quiere que nadie vaya al infierno y le está dando hoy día a usted la oportunidad de arrepentirse si todavía no lo ha hecho. Pero si usted ya es un hijo de Dios, no preste atención a los alarmistas, propagandistas y vaticinadores
guíese de la palabra y espere de los cielos al Señor Jesucristo. En cualquier momento viene para llevarnos, para estar con Él para siempre. Que Dios le bendiga.